Yo ante la amenaza que tenía de avisarle del tiempo estaba lista, pero terminó puntualísimo, así que no hubo necesidad. Gracias. Muchas gracias, Luis Augusto. Bien, vamos a dar paso al panel Desafíos en el corto plazo en la sostenibilidad de la actividad de comercialización. Voy a ir llamando uno a uno a los panelistas. La doctora María Inés Agudelo, presidente BMC. La doctora Agudelo ha ocupado importantes posiciones nacional e internacional en las cuales ha aportado su visión estratégica, capacidad de trabajo y liderazgo. Es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la misma universidad y tiene un MSc de Birkbeck College en Londres. Hoy está consolidando a la Bolsa Mercantil de Colombia como una plataforma líder en financiación no bancaria del país, un actor clave en los mercados energéticos y creador de mercados eficientes. Doy una especial bienvenida a la doctora Cecilia Inés Maya Ochoa, gerente de Mercado de Energía de XMSA ESP. La doctora Maya es PhD International Economics and Finance, especialista en instituciones financieras, especialista en política económica y abogada. Ha trabajado en XM, el operador independiente del mercado y del sistema interconectado de energía de Colombia desde 2008. Y actualmente es la gerente de Mercado de Energía y es miembro de la Junta Directiva del Mercado de Derivados de Energía de Colombia, Derivex S.A., y de la Junta Directiva de CRSC, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia, y forma parte del board de la Association of Power Exchange, APEX, docente de cátedra en la Universidad EAFIT. Una especial bienvenida a la ingeniera Olga Cecilia Pérez Rodríguez, docente universitario. La doctora Olga fue secretaria técnica del Comité Asesor de Comercialización CAC durante el periodo 2014 a abril de 2023. Es ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Dirección de Empresas, MBA de la Escuela de Negocios INALDE de la Universidad de La Sabana, magíster en Gestión Técnica y Económica del Sector Eléctrico de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario. Invito a la doctora Marta Aguilar Méndez, directora de la Asociación de Comercializadores de Energía ACCE. La doctora Aguilar es administradora de negocios de la Universidad de AFIT en Medellín, donde obtuvo su título en 1992 y posteriormente el de especialista en mercadeo en 1994. Especialización en International Business Management del London City College and Schiller de la Universidad de Londres, Inglaterra, en 1996 y es especialista también en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Modera este segmento el doctor Manuel Fernando Mayhuasca, socio Cerrito Capital. El doctor Mayhuasca es economista de Texas A&M University con más de 25 años de experiencia. Fue asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asesor de la Gobernación del Valle del Cauca, asociado de Andino Capital Markets, viceministro de Minas y Energía 2003-2009. Encargado de ejecutar e implementar las políticas de cobertura, desarrollo y expansión del sector eléctrico en el país y actualmente es socio de la firma Cerrito Capital. Bienvenidos todos. Adelante, señor moderador. Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, muy buenas tardes. Muy grato estar aquí con caras tan conocidas en una situación otra vez muy particular. Muy buenas tardes a las panelistas, qué gusto saludarla, un honor para mí estar con ustedes en este panel. Este panel va a estar construido en 4 partes y la idea es que lo vamos desarrollando de manera muy espontánea, en un diálogo tranquilo, entretenido y la primera parte es la urgencia latente que tenemos hoy en día. Lo que vemos nosotros a través de los tiempos que hemos estado en este sector es que cuando se aproxima el fenómeno del Niño se alborotan los cisnes negros y nunca es uno solo. Y los cisnes negros frecuentemente atacan la chequera tarde que temprano y hoy la están atacando fuertemente. Tenemos un problema grande de liquidez
de liquidez de los comercializadores por elementos que todos conocemos aquí. Vamos a tratar de resumirlos. La opción tarifaria, sin explicarla mucho, es básicamente esa persecución que hemos tenido desde el 2020 de tratar de llegar al cargo unitario y por diferentes coyunturas no hemos podido. Se ha aumentado y no hemos llegado. Primero por el tema de la naturaleza de la opción tarifaria, segundo por la pandemia, tercero por la crisis de logística, cuarto por el pacto de la tarifa justa, y eso se nos ha alejado y hoy tenemos un problema redondo de 6 billones de pesos, en donde uno de los grandes problemas está en esta zona Caribe. En esta zona Caribe tenemos un problema grandotote. Tenemos también el tema del niño que se nos aproxima y tenemos un problema inédito básicamente, y es la institucionalidad. Tenemos en este momento una institucionalidad que no conocemos muy bien cómo está funcionando. El regulador, que es, digamos, nuestro gran soporte en cuanto a la dinámica de abordar los problemas y ir resolviéndolos, pues lo tenemos en este momento diezmado, y por lo tanto el sector se enfrenta pues a una condición otra vez particular en un niño, otra vez en apremios y esta vez con una institucionalidad precaria. Entonces, en este sentido, la urgencia, y no hablemos todavía del mediano y largo plazo, pero en la urgencia, Marta, ustedes que lo sufren tanto y lo están, son el eslabón que se enfrenta todos los días al usuario. Y como lo decía el doctor Luis Barroso hace un rato, esto es como un reloj suizo que si alguna parte no engrana, pues tenemos problemas. ¿Qué requerimos para esta urgencia? Y con esto abrimos el panel. Aló. Bueno, como lo decía el vice, pues nosotros somos los que estamos desde ACSE, somos los que representamos directamente al usuario, pero es una relación muy particular. Primero que todo, y esto es como para ponernos en contexto para que entiendan después nuestra posición, es porque nuestros usuarios son peleados, ganados, convencidos, capacitados. O sea, nosotros tenemos que atraer a los usuarios hasta nosotros. El resto, digamos, la demanda en Colombia normalmente los usuarios son cautivos. Entonces, cuando nosotros tomamos un usuario, lo tenemos que cuidar mucho para poderlo conservar, y por eso todas nuestras propuestas y la gestión que nosotros tratamos de hacer es tratando de llevarle al usuario la tarifa más eficiente posible, pero eso no quiere decir que sea la más barata, y así mismo lo define la ley y la regulación, es trasladarle, nosotros somos el pass-through, nosotros trasladamos todos los costos de la cadena. Hay unos problemas estructurales de liquidez, efectivamente, y se habla de un problema, digamos, a nivel nacional. Entonces, empecemos con el primero, la opción tarifaria. Pero es que la opción tarifaria realmente no es un problema de todas las empresas. La opción tarifaria es una opción, fue una elección de cada una de las empresas de aplicar esa opción tarifaria y su recuperación. ¿Qué pasa con esta opción tarifaria? Se vio afectada, una sola vez fue decretada por el gobierno, que fue la que empezó con el 2020. Entonces, claro, tenemos un rezago grandísimo en la recuperación de los costos vía tarifa de esa opción tarifaria, pero no fue solamente por la opción, sino que hay una región de Colombia que todos lo sabemos, que es la costa, que tiene un rezago grandísimo y una deuda irrepresada, pero no es solamente la opción tarifaria, sino que es también la diferencia, la reglamentación que surgió precisamente en el 2020, que les permitió, que hubo un cambio con los costos, con los cargos por uso, que le aumentaron del 13 al 30% y con opción de cobrarlo con un año de retraso. Entonces, ¿qué sucedió? El gap, además de la opción tarifaria, ese costo adicional del 13 al 30 subía demasiado la tarifa. Entonces, como sale además la nueva regulación a partir de febrero de 2021 del PV, que es el porcentaje de recuperación de la tarifa de opción tarifaria que le puedo trasladar al usuario, pues obviamente ese porcentaje se los limitó y no se pudo recuperar esa diferencia de los cargos por uso más la opción tarifaria.
Y ese es el saldo que tenemos grandísimo, que tiene, digamos, tambaleando al sector, porque representa casi 6 billones de pesos. ¿Qué ha pasado? El gobierno y el regulador y la superintendencia y todos los entes han hecho un gran esfuerzo y ya se han buscado unos recursos de Findeter, pero estos recursos nos van a servir por todo el tiempo. No, es solamente por ahora una financiación de 1 billón y pico que soluciona en parte, le facilita la vida a las empresas que tienen este rezago, pero no es eterno, o sea, dura 1 o 2 meses y luego ¿qué? Entonces tenemos que mirar, y de hecho oí que había una propuesta sobre la mesa, una propuesta regulatoria que nosotros consideramos que puede ser muy pertinente, y escoger ese total de ese saldo de esa opción tarifaria y dividirlo por la demanda que debe esa opción tarifaria, y esa porción ponerla como un cargo adicional en el CU para los usuarios que deben ese monto, y lo van recuperando las empresas. Y hay otra propuesta sobre la mesa que también es muy interesante, porque es que los comercializadores que tienen esa opción tarifaria en sus hombros, pues tienen problemas financieros más graves que el resto de los comercializadores. Entonces es, ¿por qué no materializamos ese activo que tienen, ese rezago? Es una cuenta por cobrar y eso lo hacemos líquido. Entonces, ¿por qué no se convierte ese saldo en un título valor y que los usuarios, las comercializadoras que tienen ese título valor lo puedan utilizar para poner garantías, para hacer negociaciones, para avalar operaciones financieras con ese saldo que tienen? Que si se tiene garantizado que se va a recuperar, pues es una garantía líquida y ayudaría mucho la liquidez del sector. El tema de garantías, tuvimos una noticia espectacular hace poco y una gestión que le agradecía ahora más temprano, inclusive al señor superintendente, porque nos ayudó mucho con eso, y fue el cálculo de garantías con base en el MC, en el precio promedio de mercado. Esto alivió mucho el flujo de caja de las empresas, porque lo que estaba pasando es que con la volatilidad del precio de bolsa, en unos momentos el requerimiento de garantías era altísimo y a la semana o a las 2 semanas siguientes, según fuera la volatilidad, se devolvía ese flujo a los agentes, pero entonces este quitiponga es muy difícil. Con el MC pues ya se garantiza, se estabilizan los flujos de caja de las empresas y todos los montos de garantías, y como se van ajustando semanalmente, pues efectivamente se va a pagar, el mercado no va a incurrir en ningún riesgo, no va a haber ningún default y las empresas pueden obrar mejor. Esta opción se había hecho primero solamente para las distribuidoras y ya logramos que se incluyeran a las comercializadoras independientes también en esta metodología. Entonces esto alivia mucho la caja. Ahora solamente nos queda proponer que esta decisión no sea solamente temporal para la época de crisis, porque decisiones que son buenas en crisis, pues en todos los momentos van a ser efectivas para el mercado. Entonces pedir que se extienda esta metodología para eso y ayuda a la liquidez permanente de las empresas. Y por último, el otro tema de urgencia con la liquidez es la componente AJ. Y la componente AJ, para aclarar aquí rápidamente, es la diferencia que no puede cobrar directamente el comercializador a sus usuarios entre el precio que le costó la energía, comprar la energía para atender a su demanda, y el precio de bolsa que tiene que pagar por ella. Entonces, si a mí me dicen que yo estoy expuesto en bolsa en un 20%, y el precio que yo tengo en el MC es más o menos 300 pesos y el precio de bolsa está en 1.000, yo no puedo trasladarle al usuario sino máximo el 30% más del MC, o sea 390 pesos, o sea que me queda un default de 610 pesos que lo tiene que financiar el usuario, el comercializador, perdón, pero se me va a volver como otra opción tarifaria para luego recuperar esos costos. Entonces hay una revisión urgente que se debe hacer de ese AJ antes de que se convierta en una opción tarifaria, y no les va a gustar mucho a los generadores mi propuesta, pero básicamente de ser así no se puede hacer nada. Esa opción tarifaria la debería asumir era el generador,
que es el que ocasiona, digamos, o el que ocasiona no, al que le toca además subir la energía, pues porque por la situación ese precio está más alto, pero el comercializador que tiene solamente más o menos el 12% de ingreso del total de la fórmula tarifaria, y estamos hablando de un ingreso de entre 25 y 40 pesos por kilovatio, no va a ser capaz de financiar esos 610 pesos que va a tener de default para el generador. Entonces la opción tarifaria la debía asumir el generador, y en la proporción en que se vaya recaudando esa opción tarifaria se le va transfiriendo. Es una forma también de salvar la comercialización y la parte financiera de todas las empresas. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario sobre este tema, sobre la urgencia. La urgencia es liquidez, y en eso hay unas medidas que ha tomado el gobierno, hay unas líneas que tenemos, hay una condición de poder acceder a ellas. Pareciera que requerimos más que solamente esos montos. Hay unas líneas de Findeter, y en ese tema no sé si hay un tema adicional. María Inés. Sí, gracias, Manuel. Yo quisiera mencionar lo siguiente. Yo creo que, como nos dijeron esta mañana, estos momentos, hay momentos de crisis en los que uno puede utilizar esto, no solamente, como lo acaba de decir Marta, para resolver el problema, sino para generar unos arreglos a largo plazo. Y quiero mencionar que una situación de esta justamente lo que hace es juntar dos sectores, el sector financiero y el sector energético. Y el entendimiento de esto, pues ustedes tienen, y acá está para todo el mundo muy claro cuál es el problema financiero de la liquidez que tiene el sector y en particular los comercializadores, pero cuando uno empieza a pensar en que es que tiene que recurrir al sector financiero, pero no solamente Findester, sino digamos a cualquier instrumento que haya disponible o que la creatividad nos permita generar instrumentos nuevos, uno lo que tiene que pensar, y también lo mencionó Marta de alguna manera, es cuál es la fuente de pago de esos recursos. ¿Cómo vamos a garantizar que esos recursos, que por allá hay alguien en el sector financiero, en un fondo de pensiones, en un banco público, en alguna parte que está dispuesto a prestar esa plata, pero esa disposición tiene que estar asegurada con que es que existe la manera de repagar? Y yo creo que hay muchas opciones, digamos, ya repagar en puede ser a un año, a 2, a 3, a 20, al plazo que sea, pero lo que es importante es entender y construir sobre la fuente de pago para la crisis actual. En eso, Marta mencionó un título valor, puede ser un título valor, puede ser un bono, puede ser cualquier cosa, pero que tenga esa seguridad. Hay un ejemplo muy interesante que es el de España. En España armaron un fondo en el que, con garantía de la nación, hacía esa emisión de bonos que ayudaba a recoger los recursos que se trasladaban al sector financiero, pero tenía garantía de nación. Aquí, digamos, uno puede pensar un fondo con esas mismas características que ayude a generar esa confianza en la fuente de pago, pero pues en el corto plazo hay que pensar más y hay que ir evolucionando en la manera en que uno puede convencer a alguien que nos preste la plata para generar liquidez en este sector. Olga, corto porque ya vamos a la segunda sección. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo quisiera hacer un aporte en esta discusión, y es tratar de ver de una manera, como decía alguien, a 30.000 pies, la razón de por qué estamos acá. Entonces quisiera poner primero sobre la mesa un mensaje, y es que este no es un problema de la comercialización, este es un problema del sistema. Y como sistema, la solución al final la tenemos que encontrar todos de alguna manera. Y para eso es importante conocer cuáles fueron las causas que nos llevaron a esta situación. La solución seguramente va a tener que ver justamente con las causas que nos llevaron allí. Yo puedo decir que hay dos tipos de causas: causas exógenas a la industria y causas endógenas a la industria que nos llevaron a esta situación. Y Martica hablaba ahorita del tema. Esto empezó hace 4 años con el tema de la pandemia. Ahí se gestó por primera vez este atrapamiento de caja de los comercializadores, cuando por decisión de la industria y por petición también del Estado, las empresas salieron a garantizar
que todo el país estuviera energizado, especialmente para garantizar el aislamiento seguro y la conectividad. Y adicionalmente ahí se tocaron dos aspectos fundamentales de la comercialización: pérdidas y cartera, drivers fundamentales para que la comercialización pues tenga la sanidad financiera para dar cuenta de todas sus obligaciones en el mercado. Esa fue la primera razón. Segundo, desafortunadamente en ese mismo instante ocurrió un cambio inesperado de un día para otro en el cálculo del IPP y el IPC. Eso, de una manera numérica, la tarifa se elevó de una forma exagerada. El sector como un todo intentó, avisó, pidió que esto se ajustara dadas las consecuencias que esto tenía en la tarifa. Y tercero, que ya el riesgo se configuró ahorita, fue toda la decisión de política pública de entrada de las fuentes no convencionales de energía renovable. Estas las numero como fuentes de causas externas y endógena. En el tema endógeno también Martica lo nombró, entró porque estaba en su tiempo la resolución 015, resolución importantísima, fundamental, necesaria para el mercado, pero como todo beneficio pues tenía un costo asociado que se sumó pues a lo que ya venía. Adicionalmente, el tema de restricciones tuvo un estrechamiento, un problema adicional que fue el retraso de todos los proyectos de transmisión. Y adicionalmente se nos quedaron en el tintero resoluciones muy importantes que hoy las necesitamos, como el PUI y como el nuevo modelo de despacho, que podrían ayudar a gestionar de riesgo. Toda esta cantidad de cosas lo que llevaron fue a configurar una asignación asimétrica del riesgo que era de la política social del Estado, de la política pública, fue asignado de una forma asimétrica a la industria, generando clarísimamente un riesgo de iliquidez, ¿sí? Porque pareciera que como si algo mal se hubiera hecho en el mercado y ¡puf!, resultamos con este endeudamiento. No, esto tiene razones de fondo para que se haya producido. Ahora las soluciones están ahí, hay que buscar la manera clara de que este riesgo al que se sometió la industria, que lo asumió y que tuvo todas estas consecuencias, encuentre la manera de restituir la liquidez de la empresa, de las empresas del sector eléctrico, pero que los costos asociados a esa restitución sean adecuadamente transferidos a quien debe pagar por estos costos. Y por último, solo algo final, en la parte endógena hay algo que sí dos cosas que puede hacer la industria. Una, la industria tiene la información y la capacidad de aportar en la solución de una reestructuración del precio. Y dos, la otra posibilidad directa está en la demanda. Veíamos ayer que el 80% de la energía que consume la demanda residencial es ineficiente y pérdidas. ¿Qué tal que no tuviéramos ni que facturarla? ¿Es en qué, perdóname? Se va en ineficiencia y pérdidas, ese dato nos lo daba el DNP. ¿Qué tal que esa energía no tuviéramos ni que facturarla ni que guardarla en una opción tarifaria? La olla de presión está calentando mucho. Gracias, Cecilia. Hola, Manuel. Pues yo quisiera como que acotáramos el problema de una manera diferente. No es un problema de liquidez de los comercializadores. El mercado nuestro tiene una estructura de pool obligatorio y eso hace, como lo dijo Luis Barroso hace un momentico muy claramente, que esto sea un equilibrio delicado. Entonces queremos pasar un niño y el niño representa retos para todos los agentes de la cadena. El tema de digamos, algunos comercializadores que quiero precisar, o sea, la exposición total a bolsa hoy es el 15% y ha venido bajando del 17%, hoy está en el 15% y con tendencia a seguir bajando. Entonces, eso no es todo el grupo de comercializadores. El tema de la opción tarifaria tampoco es de todos los comercializadores. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de todo? No
el grupo de comercializadores, toda la bolsa, ¿sí? Porque finalmente así haya contratos que cubren el riesgo de precio, finalmente toda la energía se transa es en la bolsa. Y ante el incumplimiento de algunos de los agentes de la cadena, pues se impacta toda la cadena de valor del servicio público. Entonces, el tema acá no es la liquidez de los comercializadores, el tema acá es la sostenibilidad financiera de este mercado, ¿sí? Y por eso, habiendo acotado distinto el tema, lo otro es la solución. Tenemos un elefante en la sala que es la opción tarifaria, es un problema al que hay que buscarle solución. Insisto, no es de toda la cadena de comercialización, es de algunos agentes, pero puede impactar y está impactando al mercado completo. Entonces, y esa solución tú estás preguntando en este momento por corto plazo, pero de corto plazo es el tema en el que nosotros desde XM hemos insistido tanto y que creo que el gobierno hizo todo lo posible por agilizar el tema del desembolso de los recursos de Findeter, importantísimo, ojalá sea más. El otro componente de la solución de la opción tarifaria un poco más potente, como apuntando realmente al tema de fondo, que es recuperar esos saldos que los comercializadores no han podido recuperar, es mediante una fórmula de recuperación más rápida que ya está propuesta en la regulación. Necesitamos que se recomponga el quórum del regulador para que pueda emitir esa regulación. Y de todas maneras, eso aún así sigue siendo un problema de largo plazo que hay que solucionar en el corto plazo, porque está impactando a todo el mecanismo de funcionamiento de este mercado. Entrando ya al mediano y largo plazo, yo quisiera entrar a otra sección que le vamos a llamar los griegos y los árabes, y es la tripa de la regulación. En la regulación, en esas fórmulas que tenemos tanto las letras griegas como las árabes, y hay un par como el MC y el alfa. El MC siendo el promedio de compras de mercado, el alfa es la posición de mercado que tiene cada comercializador dentro de toda la estructura. Y otro tema que nosotros hemos diseñado como en la cultura del sector es que la contratación es una decisión del comercializador con unos elementos que puede llevar a la tarifa, otros que no puede llevar a la tarifa por eficiencia. Sin embargo, en cada niño, cuando hay una exposición a bolsa del sector, tenemos problemas. Entonces, con esto provoco, Olga, esta pregunta: ¿qué en las entrañas de las fórmulas está siendo incentivos o perversos o que tenemos que pulir? Y dejar la libertad de la contratación en los veranos es un riesgo sistémico que debemos abordar desde algún esquema de contratación especial, o debemos seguir con esa libertad del comercializador. Olga, comienza. Bueno, en mi opinión, el hecho de que el comercializador tenga la opción libre de ir o al mercado de contratación o al mercado de bolsa, para mí es un acierto del diseño del mercado. ¿Por qué? Porque creo que eso nos pone en una condición de experiencia frente justamente a la posibilidad de que la demanda tome decisiones en el mercado. Bien, teóricamente. Sin embargo, el hecho de que en el mercado de bilaterales no hayamos logrado un desarrollo lo suficientemente líquido y profundo para que el riesgo no quede expuesto a dos componentes, a dos posibilidades de compra, hace que tengamos ese riesgo o se perciba ese riesgo tan alto que Cecilia acaba de decir. Cada vez más la exposición de agentes en la bolsa disminuye, es algo que siempre hemos manejado. De hecho, la cantidad de energía que se va a bolsa no es el 100%, es el 15 o menos %,
Con lo cual, para mí, lo que nos ha hecho falta y que no hemos podido estimular en el mercado es la existencia de un portafolio mucho más robusto para hacer la cobertura de largo plazo. Esa es mi opinión. Ahora abordamos ese tema. Marta, que quiere hablar. Y agrego una cosa, los mecanismos que sacó el regulador, agreguémoslo a la entraña de la regulación, los mecanismos de contratación y de CICEP, y ese otro mecanismo que sacó el regulador, y es la diversificación del integrado, que el integrado no puede tiene ciertos grados de incesto, pero acotados. De resto tiene que venderle a terceros. ¿Eso cómo ha resultado? Bueno, empecemos por el CICEP. Entonces, lo que decía Olga es cierto, o sea, el comercializador toma su decisión de cómo se cubre, si está qué porción tiene en contratos y qué porción tiene en bolsa. La regulación ha hecho todos sus esquemas para que contraten a través del CICEP y se supone que es un precio eficiente. Y los precios de bolsa están definidos y se supone que es un precio eficiente. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es, si los dos son precios eficientes, ¿por qué en la tarifa no me dejan trasladarlo al usuario? Entonces me lo acotan y no se lo cobre todo. Pues si esos son los precios eficientes de mercado, eso es lo que yo le debería poder trasladar al usuario. Entonces esa es como una cuestión que debemos revisar. Pero independiente de eso, miremos qué pasa en el CICEP. Antes las contrataciones no se hacían por el CICEP, sino a través de una convocatoria pública. Eran rapidísimas, se hacían en un mes, se abría la urna y se adjudicaba a la mejor oferta. Y había todo tipo de posibilidades, era completamente flexible. Cada comercializador o cada comprador que había compraba exactamente lo que necesitaba, negociaba su forma de entrega, los precios. No era un precio único, podía poner un precio basado en el precio de bolsa, podía poner una opción financiera, inclusive ponía piso y techo, o sea, podía organizar todo y tenía una variedad y tenía un abanico de posibilidades, garantizando el precio más eficiente posible para poder atender a sus usuarios. Pero luego entonces el CICEP alarga y entonces ya el proceso de contratación es 90 días, perdón, en vez de 15 o 20 días, que era lo que se hacía. Hay un precio único y entonces da flexibilidad. Ya no, las curvas de carga es dificilísimas de adjudicarlas. Y se desconocen un montón de generaciones o de ofertas que hay disponibles en el mercado y que no las contempla el CICEP. Por ejemplo, las PCHs. Vea, es una energía limpia. Representan en este momento, tienen más o menos 1000 megavatios instalados y es las ya en operación. Y no pueden participar en el CICEP porque se les cortó y ya no se pueden poner ofertas pague lo generado. Una cosa muy distinta es que un gran generador oferte en pague lo generado sabiendo que tiene energía firme a una energía como la de las PCHs que se pueda contratar. Es mejor yo contratar un pague lo generado y así no recibe el 100%, que recibe el 70 o el 80 a un precio fijo, que estar expuesto en la bolsa a 1000 pesos en un precio de escasez. Entonces, lo que yo logre contratar eficientemente, mucho o poquito, me sirve a mí como seguro y a mis usuarios como seguro para trasladarlo. Entonces, cuando decimos socialicemos la oferta, aumentémosla. ¿Y qué es aumentarla? Permitámosle a todas estas generaciones que son eficientes o que están en competencia poder contratarse, y a los comercializadores poder hacer uso de eso. Y el otro tema es las FENECER. Entonces se hace todo el tema de las FENECER y es para aumentar la matriz y diversificarla y no sé qué. Entonces sale, ¿y qué pasa? Por ejemplo, en la segunda subasta, de las energías que se contrataron en la segunda subasta, que eran proyectos eólicos, ninguno está en operación, o sea, todavía no ha entrado ninguno. Y en la tercera subasta, que era básicamente solar, de los 800 megavatios que se adjudicaron en esa subasta, solamente 100 están en este momento en pruebas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se buscaba eficiencia para la contratación, para la demanda regulada, que es la que estamos protegiendo, lo único, el resultado final fue que apareció y encima de eso en estas subastas, más del 50% de la adjudicación en esta tercera subasta, que era de proyectos solares, se adjudicaron para el bloque 1, que son entre las 0 y las 7 de la mañana,
cuando no funcionan. ¿Cuál fue el efecto? Entonces fue un intermediario en la cadena que tiene que ir a comprar energía tradicional en la bolsa o en contratos para vendérsela a los comercializadores que estaban obligados a contratar el 10% de su demanda con tecnologías renovables no convencionales. Entonces, no se ha ampliado la matriz energética y sí hubo precios más costosos. ¿Qué pasa con estas energías, por ejemplo, las solares que hay, los proyectos solares que hay pequeños? Están funcionando, hay en este momento más de 400 megavatios instalados y los precios que se están negociando las energías libremente, porque al ser pequeñas que se permite, es entre 250 y 290 pesos, mientras que el proceso de adjudicación en la subasta fue de 340 pesos. Entonces, hay veces no podemos cuidar tanto y querer controlarlo todo. Si este es un mercado en competencia, dejemos que la oferta y la demanda actúen. Pero hay veces legislamos tan al detalle que lo que estamos haciendo es obstaculizando, hay veces, ese principio económico de oferta y demanda. Sobre este tema, Cecilia, por favor. Quisiera complementar un poquito lo del CISEP. Yo creo que el CISEP fue un avance propuesto por el regulador en términos de transparencia y de concurrencia, de organizar un poco esos plazos, porque había convocatorias que eran desde pocos días hasta convocatorias que daban hasta 3 meses. Entonces era organizar un poco los plazos. Hoy el plazo máximo son 66 días hábiles, los 3 meses que tú dices. Se acaba de hacer el ajuste. Y hay una propuesta para reducirlo a algo más de 30 días hábiles, que también está pendiente de la conformación del quórum en la CREC. Entonces, el tema del CISEP aportó transparencia, aportó orden, aportó publicidad. Hay toda una plataforma que nosotros administramos donde los agentes todos pueden ir y poner sus solicitudes de oferta y cualquiera, no solo los que quieran ofertar, cualquiera tiene acceso a ella y puede participar en esa solicitud de oferta. Sirve para el mercado regulado, sirve para el mercado no regulado, sirve para las FENECER, para hacer solicitudes de oferta específicas de FENECER para cumplir con las obligaciones que se tienen. Entonces, yo creo que fue un avance más allá de lo que se hacía antes. Obviamente el que lo vive es el que lo sufre. Seguramente los comercializadores se sentían más cómodos así, pero yo creo que para el público en general, como propuesta de transparencia fue buena. Ahora, en cuanto a los resultados, definitivamente pues falta mucho. Y el tema de precios eficientes, tanto en una convocatoria individual como en una convocatoria individual también a través del CISEP, pues yo creo que deja mucho que desear cuando la mitad de las convocatorias no cierran, ¿sí? No son adjudicadas. Entonces, estoy hablando en cantidad de energía, eso es mucho. Hay solicitudes de oferta que simplemente no se presenta a nadie, son 0 estandarizadas, ¿sí? Entonces, yo creo que algo de estandarización podría ayudar allí, pero los resultados que se pueden obtener a partir del CISEP con todas sus ganancias han mostrado ser en la práctica limitados. Y en cuanto a la otra pregunta que tú hacías de cómo ha funcionado este tema de la senda de contratación del comercializador integrado con generación, pues obviamente venía funcionando bien porque era una obligación legal, ¿sí? Llegar a un 10% en el 2027, pero hay una iniciativa de que eso se pueda ampliar, lo cual parece como contradictorio con lo que se quisiera hoy, y es que todos estos otros comercializadores que tienen una exposición importante a bolsa puedan acceder a esa energía en contratos, no los integrados precisamente. María Inés Sí. y Olga y terminamos. Dale, María Inés. Ok, gracias. Yo quiero muy rápidamente pensar o proponer
una idea, un tris diferente en el siguiente sentido, y es que lo que antes de entrar a mirar todos estos temas del alfabeto griego que están por ahí metidos en la regulación, es uno realmente en este mercado cuál es la mejor manera de formar los precios de manera eficiente y transparente y que como se quiere le llegue al consumidor final. En el año 98 surgió la fórmula tarifaria y justamente lo que el regulador, bien o mal, pero el regulador en su buen saber y entender dijo es necesario que esos precios que se están formando con algo de incesto, con algo y que después viene el CICEP y da más transparencia a todo esto, pero esos precios yo necesito una fórmula tarifaria, le voy metiendo letras griegas y le voy formando de alguna manera, este es el precio que le llega al consumidor final. Eso fue en el año 98. 20 años después y después de muchas reflexiones, el mismo regulador dio la salida y la salida está ahí. Y la salida es un mecanismo transparente, eficiente, eficaz, en donde de manera, digamos, como constructiva o de participativa se formen ese precio que se le traslade al beneficiario final. Ahí está la solución y está desde el 2018 con esta apuesta. Y no es una solución que obviamente tiene desde el momento y desde que empieza a operar, pues tiene que generar la confianza para que todos los participantes participen como debe ser en esa formación eficiente y eficaz y transparente de los precios, que es ahí donde deja de existir justamente la fórmula tarifaria, en el momento en que se desarrolle una plataforma de este estilo. Ahora vamos para esa, Cecilia, y Sí, vamos a ahorita hablar de solamente eso. aportar, pues, poner sobre la mesa algo que probablemente nos haga falta en todos estos mecanismos, y es entender la segmentación natural que hay en el mercado. Tenemos comercializadores muy grandes y tenemos comercializadores muy pequeñitos, y probablemente a unos y otros o le quede el mecanismo grande o le quede pequeñito, en el sentido de poder encontrar su espacio para tener una participación simétrica, una información simétrica y, por supuesto, una posibilidad adecuada para que unos y otros, grandes y pequeños de distintas características, puedan participar en el mercado. Probablemente diseñamos un mercado para cierto tipo de agentes que funciona bastante bien, pero los ajustes que hemos hecho no alcanzan a abarcarlos a todos. Muy bien, ahora vamos a las conclusiones, tratando como de recogerlas. Bueno, vamos a otra sección y quisiera comenzar con una anécdota. En el 2005, estoy casi seguro, que estuvimos en Nueva York y algunos de ustedes, de pronto Marta estuvo con nosotros en la bolsa y que Luis Ernesto tocó la campana. Claro, en NYMEX. En NYMEX. El ministro de Minas tocó la campana porque comenzábamos el mundo de los contratos estandarizados. 2005, estamos en el 2023 y esa resolución que finalmente sale, que creo que es la 114 del 2018, pues se demoró muchísimo, demasiado lento, y eso lo que traía era esa condición no totalmente financiera, sino la metafísica de un mercado líquido, a través de ciertas garantías volver un mercado anónimo, no tener esa visibilidad bilateral y poder entrar en un mercado financiero líquido, y tocamos la campana. ¿Por qué no lo hemos logrado, doctora María Inés? No puedo contestar la pregunta de por qué no lo hemos Pero logrado, ¿cómo ve porque usted el tema pero por venga, ahora? ¿cuál es el tema? Yo creo que de hecho esta mañana alguno de los expositores de la institucionalidad mencionó el tema de las dificultades para desarrollar los temas justamente de política pública, y yo no me conocía esta anécdota de la campana en el 2005, pero lo que sí es interesante es que desde el 2018 existe esa resolución, la 114, que pone sobre la mesa justamente eso, y que en un mecanismo transparente, que quiere decir, es chistoso porque desde los mercados financieros un mecanismo transparente lo que quiere decir es que uno no sabe
quién está participando, y ahí pueden participar pequeños, pueden participar grandes. Lo que sí es muy importante en un mecanismo de esos es la manera en que está garantizado o las garantías que van respaldando ese mercado. La forma como esas garantías le dan seguridad a todos los participantes de compradores y de vendedores. Y efectivamente el mecanismo está ahí. Y la dificultad de los reguladores para sacar adelante, digamos, porque 2005 se toca la campana para la generación de unos contratos estandarizados. 2018, o sea, 15 años después, 13 años después, sale la resolución. Y estamos en el 2023 y pues nosotros desde el 2019 la Bolsa Mercantil y ahora la filial Conexión Eléctrica está poniendo sobre la mesa, aquí tenemos un mecanismo de contratos estandarizados, de participación anónima, de garantías, en fin, digamos lo que es efectivamente un mercado que le permite justamente a los participantes pues tener cierta garantía de que hay una buena participación en el mercado, le permite a los reguladores y a las autoridades saber que se están formando los precios de manera eficiente, en fin, digamos, se le empieza a dar una liquidez a un mercado que pues está aquí, pues además, digamos, toda esta presencia quiere decir que hay un mercado. El tema es que, digamos, en este momento nosotros ¿qué estamos haciendo? Ya hicimos una subasta en el mercado no regulado, donde no necesitamos justamente pues, la aprobación de ningún regulador, y la próxima semana va a haber una segunda. El tema es que estamos listos y que se puede hacer y que de hecho pues ya hay un mecanismo que existe, que está aprobado y que está funcionando. Entonces el mundo está ahí y nos falta es como darle ese empujón. Efectivamente estos mecanismos son de contratos estandarizados, los productos son a demanda, o sea, es dependiendo de las necesidades del momento, de los contratos que pueden ir desde un mes hasta los contratos que pueden ir hasta 20 años, o sea, realmente el mecanismo está ahí para generar ese tipo de negociaciones. Digamos, para la coyuntura actual, que se necesita estos contratos de pague lo generado, en fin, este tipo de cosas son mecanismos estandarizados o contratos estandarizados, pero que se acomodan a las necesidades coyunturales y de largo plazo. De todas formas, digamos, esto es una construcción colectiva, es una construcción difícil, pero es una construcción que participamos muchos jugadores, y pues yo creo que eso es lo que lo hace difícil, a que sea más ágil, pero bueno, esperaríamos que ojalá este mismo año ya tuviéramos una aprobación para sacar adelante el mercado no regulado. Cecilia. Yo no estuve lamentablemente en NYMEX, pero sí llegué 3 añitos después, principalmente por este tema, por desarrollar este tema en el mercado eléctrico. Hoy el mercado cuenta con un mecanismo de estos anónimo estandarizado, contratos de futuros, donde ese tema, muchos temas que nos preocupan, el que yo puse en el primer punto, esto es un equilibrio delicado, esto es un pool mandatorio. Todos los contratos bilaterales, cuando no se cumple, ¿sí?, cuando algo queda pendiente de saldo allí por atender, viene a dar al pool, ¿sí? Entonces el cumplido tiene que venir a buscar su energía para comprarla en el pool, ¿sí?, o con la energía que le quedó, porque el incumplido era el que le compraba, para ir a venderla al pool, al precio que sea, en el momento en que le tocó, preferiblemente en el momento en que más le molestaría estar expuesto a bolsa, ¿sí? Entonces, o al generador o vendedor porque los precios están muy bajos, o al comprador porque los precios están muy altos. Entonces, pues con toda la industria se construyó una propuesta que finalmente se materializó en esa resolución 114 de 2018. Y la resolución tiene una serie de requerimientos, unas condiciones, 4 principios y 17 condiciones que hay que cumplir y certificados por expertos para poder acreditar
que el mecanismo cumple. Afortunadamente, después de transitar ese largo desierto, hoy tenemos un mecanismo funcionando, Derivex, más la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende que ese mecanismo se utilice? Entonces, yo creo, uno dice, ¿quién debe llegar primero? Porque si uno le pregunta a los que venden, entonces le dice que son los compradores los que deben llegar, o los comercializadores. Y si le pregunta a los comercializadores, no, pero es que no hay ofertas, que lleguen los generadores a ofrecer. Entonces, si a mí me preguntan, yo sí creo que la carga de la prueba, o en este caso la carga de ir a buscar la cobertura, está en el comercializador, porque él es el que está de frente al usuario y no le puede transferir al usuario la volatilidad del precio de bolsa. ¿Tú sabes cuál es la volatilidad hoy e histórica? Hoy está más alta todavía, 12% diario. Es la volatilidad del precio de bolsa. Eso no se le puede transferir al usuario. Así se lo transfieras promediado y solo cambia cada mes, porque así sea de esa manera. Entonces, está claro que hay que hacer una gestión del lado de la comercialización, ¿sí? De acercarse allá. Hoy hay 23 comercializadores o agentes que están registrados como comercializadores allí. Es importante, pero son muchos más. Entonces, por lo menos, no hay energía, no me ofrecen. Hagamos siquiera el pasito 1. El pasito 1 es, yo llamo a un comisionista de bolsa y le digo, me quiero inscribir en ese mercado. Esa es una buena idea. La otra, voy y miro los precios. Hoy, quien se cubrió para el año 23 entero, se le logró cubrirse a precios de 340, que se los quisiera obviamente hoy, ¿sí? Precios alrededor de 340, 350 pesos. Y uno se tiene que cubrir en épocas de paz, no en épocas de guerra. Acá ocurre el niño, todos los de este salón lo sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuánto dura? ¿Qué tan duro? No sabemos, pero acá ocurre el niño, siempre vamos a estar expuestos. Yo me tengo que ir a buscar y hacer la tarea de esas coberturas con tiempo, con oportunidad, cuando encuentro buenos precios. Hoy mismo tú miras y hay año 24, año 25, 26, 27, creo que hasta 28 hay precios allí. Entonces, ¿sí? Hay que hacer la tarea, ¿sí? Y yo creo que sí le corresponde. ¿Quién rompe el hielo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que sí le corresponde la comercialización. Ok, muy bien. Rapidito, Marta, para que podamos entrar en el último Demasiado rápido. Yo creo aquí que el problema no es de los mecanismos financieros ni los mercados financieros. O sea, yo entré a trabajar a ISA, al MEM, en enero del 97 y me contrataron urgente porque había que montar un mercado de futuros de energía y llevaba un año la bolsa, pero esa era la urgencia. Y empezamos y trabajamos en un montón de propuestas y se hizo una propuesta del SEC, que era el Sistema Electrónico de Contratos, y etcétera, etcétera, y hasta hoy pues no se ha hecho nada. Pero Derivex existe, ahora está el mercado con la bolsa, y hay mercados financieros y de futuros en todo el mundo con todos los commodities posibles, pero es tan sencillo desde nuestro punto de vista, es mientras no se armonicen el mercado de futuros con el mercado de energía mayorista, no van a funcionar. Cuando yo me cubro en Derivex, el cubrimiento que yo hago en Derivex no se refleja en mis operaciones en el mercado mayorista. Entonces, estoy pagando un doble cubrimiento que como comercializador no soy capaz de financiar. Porque si yo me cubro, por decir algo, no tengo ni un solo contrato en la bolsa y me cubro el 100% en Derivex, en la bolsa no se me ve ese cubrimiento y me cubran el 100% de las garantías por lo que estoy expuesto. Entonces estoy pagando aquí y estoy pagando allá. Entonces, mientras no se armonice que lo que yo haga en el mercado financiero o de derivados o de lo como se quiera llamar, no se refleje en las operaciones del mercado mayorista, no va a funcionar. Entonces, yo no creo que el problema sean los mercados financieros, porque ya están. Miren, ellos ya lo tienen, Derivex ya lo tiene, en el mundo funcionan, pero a nosotros no nos funciona, es por eso, porque no están armonizados. Bueno, entiendo el tema. Tenemos pocos minutos, pero quisiera que termináramos con el mundo físico. El mundo físico se ha vuelto un problema y los cisnes negros les gusta comenzar con la chequera
pero en niños les fascina picar lo físico. Recordemos el 2016 cuando en febrero tuvimos un problema en Guatapé, tuvimos un problema en una térmica, tuvimos la frontera venezolana cerrada, en esos momentos donde todavía necesitamos una logística de líquidos que no habíamos probado y los líquidos nos salvaron. Y en el 2010 los líquidos nos salvaron. Y yo sostengo, y esto es una opinión, que los líquidos y los fósiles nos van a seguir salvando. Sin embargo, en el mundo físico tenemos en este momento un tema de unos proyectos que entran en un entusiasmo en la regla, los contratos, y no nos están entrando. Entonces la pregunta, y comencemos por Cecilia, es ¿cómo ven ustedes y qué debemos hacer para que este mundo físico nos traiga la energía y nos traiga la energía que necesitamos en las calidades que necesitamos? No puede ser más importante el tema. Y nosotros, pues como operador del sistema, sí que lo promovemos, que todos estos proyectos lleguen a buen término. Es necesario contar con una matriz diversificada, es necesario que todas estas iniciativas se materialicen. Las estadísticas no ayudan. Voy a leer solo el último año. Nosotros en FENECER, por lo menos, estábamos esperando en el primer semestre 1.650 megavatios, entraron 157. En el tercer trimestre estábamos esperando 1.168, entraron 64. O sea que para lo que estábamos esperando en el 2023, en el cuarto trimestre deberían entrar 3.790. Ya tenemos 600 de Ituango, la buena noticia, tenemos 241 de Termocandelaria, ya, acabé. Y son 3.790, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Otra, para enriquecer la discusión con datos. La resolución 75 puso orden en, oiga, las conexiones se aplazaban y nada pasaba, entonces no, pues muestre como una garantía de seriedad de que va a ocurrir el proyecto. Entonces las garantías se hicieron más exigentes, nosotros las administramos y las consideramos un buen termómetro de qué pasa con estos proyectos. Entonces, pues digamos registrados, perdónenme, yo busco la estadística por acá, que tampoco es que me la sepa de memoria. Pero tenemos proyectos que han presentado garantía 421 con una capacidad de 15.000 megavatios. Proyectos que han entrado 51 con una capacidad de 410. Acabo de decir 15.000. Y proyectos que han perdido conexión, 76 proyectos que representan 904 megavatios. Entonces, lo que te quiero decir con esto, para resumir, mi punto es cierto que muchos proyectos no han entrado, pero así como que todos los proyectos no han entrado, tampoco es tan cierto, ¿sí? Hay varios que han solicitado aplazamiento, pero que siguen con el compromiso de entrar. Yo sé que 960 sobre 15.000 suena un número importante, pero es que la cantidad de proyectos e iniciativas que hay es impresionante. Y acá estos son los que tienen garantía. O sea, además de esto, que tengan concepto favorable de la UME, son mucho más, ¿sí? Y la UME tiene en su escritorio, porque lo publicó, sacó un comunicado, recibió como 1.600 solicitudes. Pero entonces, entendiendo el número de los megas, la pregunta es, ¿están entrando algunos megas? ¿Estos megas nos están trayendo los contratos, las condiciones que quisiéramos para cubrir el mercado, Marta? Pues no, porque es que tienen muchas barreras de entrada, o sea, hay proyectos, Cecilia está hablando de 900 y pico de megas que han entrado, pero por ejemplo de esos 900 tenemos un 10% de proyectos pequeños que no entran al mercado porque no pueden, no al mercado regulado por lo menos. Entonces son, digamos, transacciones debajo de la mesa, entonces no están entrando. Y si a esto voy a hacer un pequeño giro, lo agravo con el problema grave que hay de expansión desde el punto de vista de la comercialización. No son los proyectos, sino el cubrimiento de la demanda. Y tenemos un problema grave, hay una barrera de entrada grave que es la medición. Entonces, antes existían las fronteras multiusuario, pero a partir del 2011
con la resolución 156, el artículo 14, dijo no se pueden las fronteras multiusuario. Cada usuario que vaya a cambiar de comercializador tiene que tener su frontera comercial. Entonces, ¿qué pasó? De una frontera comercial que podía servir a 1000 usuarios, por decir algo, o a un centro comercial, o a un barrio, o a una unidad residencial, una sola frontera y las unían entre todos, ya no se puede, ya cada uno tiene que tener. Técnicamente, inclusive, si yo en mi casa voy a cambiarme, pongo una frontera comercial y la carga mía no da suficiente para siquiera garantizar que la medida es excelente. Nosotros hemos pedido su justificación por qué un usuario regulado necesita su propia frontera comercial y ni técnica, ni económica, ni comercialmente encontramos. ¿Qué pasa cuando esta frontera desaparece? Se desincentiva completamente todo el tema de comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque si cada uno de los usuarios de la comunidad energética va a tener que tener su propia medición, o sea, se vuelve completamente ineficiente y los costos se vuelven inaceptables, impagables. ¿Qué nos permite esa frontera multiusuario? Promovería muchísimo más la eficiencia y la parte financiera de una comunidad energética. Ayudaría todo el tema, promovería todo el tema del prosumidor, el empoderamiento de los usuarios. Yo con mi frontera ya tengo opción y con la medición horaria tengo opción de definir mi forma de consumo, mis hábitos de consumo los preparo. Me ayuda con las pérdidas, va a disminuir las pérdidas. En una comunidad energética yo tengo una sola frontera que me mide la energía que entra a la comunidad energética, el distribuidor se pierde de las pérdidas, ya no tiene pérdidas porque ya las pérdidas las tiene que, en caso de que ocurran, las tienen que asumir los propietarios de la comunidad energética y no van a haber pérdida, entonces lo va a ayudar. Se evita lo que toda la vida nos han acusado del descreme del mercado, que no atendemos sino a los estratos 5, 6, industrial y comercial. Pues claro, si son los únicos que pueden pagar la frontera. Yo como le digo a un estrato 1, que a ver, ponga 4 millones de pesos que le vale su frontera comercial. Entonces, esta agrupación es la inversión, la expansión fundamental que se requiere en el mercado para poder permitir la liberalización y la participación activa de la demanda. Okay. Sí, ya se nos sacó la tarjeta roja. Entonces, una palabra, confianza. Ok. Necesitamos confianza, mantener, es un valor muy importante que tiene Colombia y esa confianza no la podemos minar porque de otra manera no vamos a tener inversión en el país. Y para eso, entre todo este tema, necesitamos recuperar el regulador técnicamente independiente. Este es un sector regulado y requiere de la regulación. Necesitamos restituir y consolidar la confianza del país. Totalmente de acuerdo, que ese es un problema que hoy nos deja un poco menos animados porque todas estas recomendaciones surgen si tenemos la institucionalidad para hacerla. Yo hago este pequeño resumen. Tenemos un problema actual que proviene de herencias en la entraña de la fórmula, herencia en las coyunturas y herencia en unos temas exógenos que nos abordaron en la coyuntura y que no podemos alcanzar. Eso nos crea un problema de liquidez que estamos abordando en este momento, pienso yo insuficiente, pienso que falta creatividad. Hay un hijo del sector eléctrico que se volvió muy elegante, la Financiera de Desarrollo Nacional, con un patrimonio enorme, con una capacidad que no es de banco de segundo piso, de fiducia, de primero, de garantías, de lo que quieran. Tiene el charter más poderoso financiero que puede tener una financiera en el país. Y yo no la he escuchado en este tema. El mundo financiero líquido, el mundo financiero, llamémoslo así, tradicional, que se armonice con nuestro mercado mayorista, es necesario que entre con más ímpetu y para eso tenemos que comenzar a ver cómo le quitamos las trabas a las cosas. Y entiendo yo que hay trabas técnicas en el tema de la medición. Creo yo que tenemos una fijación en las renovables que para Colombia no es adecuada. Necesitamos toda la poligamia. Necesitamos poligamia en la oferta de todo tipo. Voy a decir una mala palabra, la generación perdida que ya tuvimos, que es el carbón, 40 años de reservas,
que creo que no vamos a explotar, que no se van a financiar y finalmente traen algo de contratos y traen una energía firme en un país que las emisiones no importan. Y además de la poligamia acabo de caer en cuenta otra cosa, los fetiches. Parece que hace falta fetiches en el mundo contractual, que se pueden hacer más cosas con transparencia. Fetiches transparentes puede haber y que permitan entonces el mundo diferentes creatividades que tenga tanto el generador como el comercializador. Y termino reiterando, tal vez lo que digo, sin la institucionalidad no la vamos a lograr. Y con ese mensaje un poco de urgencia, un poco de alarma, pues nos despedimos del evento por hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor moderador, a este grupo especial de panelistas con el que hemos cerrado este segundo día de jornada académica del encuentro MEM. Los invito al primer piso. En el lobby se llevará a cabo el cóctel ofrecido por TLP Energía y sus filiales TEPSA y Termo Candelaria, Soporte Energético de Colombia y la región Caribe. Los invitamos a pasar al cóctel de cierre de esta segunda jornada. TPL Energía es energía confiable, eficiente y disponible para el país. Recuerden llevar con ustedes sus objetos personales.